terminar de atender ciertas deducciones para pasar ya a algunos ejercicios. Entonces voy a compartir con ustedes la pantalla. Espero que me puedan comentar cuando ya tengan ahí está, cuando ya la vean, por favor. Ya se presenta, ingeniera. Muchísimas gracias. Bueno, la sesión de ayer nos quedamos precisamente analizando la gráfica que se genera cuando se utiliza la ecuación de Michaelis y Menden. Ayer insistía en que les invitaba pues a que al observar la expresión matemática queda claro que es una expresión que nos está indicando cómo es que la velocidad de la reacción es totalmente dependiente de la concentración de sustrato que estemos utilizando en el sistema en cuestión. Aparecen la velocidad máxima y la constante de afinidad, que como su nombre lo indican, ambas son parámetros constantes. De tal modo, entonces, repito, que se observa la dependencia de la velocidad con respecto a la concentración del sustrato. Esta gráfica muestra precisamente en el eje de las Y, como debe de ser, a la variable dependiente y en el eje de las X a la variable independiente. Ayer, a través de unas figuras, se trataba yo de explicar que lo que estamos observando es una serie de experimentos en donde lo que nosotros utilizamos, hagamos de cuenta que aquí hicimos este es el resultado de un experimento, aquí tenemos el resultado de otro experimento, este es el resultado de otro experimento, este es el resultado de otro. Hagamos de cuenta que cada uno de estas crucecitas es el resultado de un experimento. Ahí está, ¿no? Cada uno de esos es un experimento en donde nosotros en cada uno de estos experimentos estudiamos diferentes concentraciones de sustrato. Aquí nos estamos imaginando, ¿verdad? Las diferentes concentraciones de sustrato están siendo graficadas en esta figura que nosotros estamos observando. Entonces, aquí intento volver a explicar cómo se observaría el comportamiento del efecto del sustrato, el efecto de la concentración del sustrato sobre la velocidad de la reacción. Y bueno, muchas gráficas de cinética enzimática van a mostrar este comportamiento. Tal es así que esta es una gráfica que se conoce como una gráfica micaeliana, en donde observamos, ¿verdad?, que cuando se utilizan bajas concentraciones del sustrato y estudiamos su efecto, observaríamos que conforme aumentamos pequeñas concentraciones a valores bajos de concentración, la velocidad, como se observa aquí, va aumentando casi de manera proporcional a cómo aumenta la concentración de sustrato. Y que conforme nosotros aumentamos la concentración del sustrato en el sistema, este incremento de velocidad ya no es directamente proporcional, sino al contrario, ¿verdad? Perdón. Este incremento de velocidad, hagamos de cuenta, si no, se hace cada vez un incremento de velocidad más lento. Ya no es tan evidente como se observaba en los primeros experimentos. Y esto lo que nos está indicando es que al estar utilizando cada vez mayor concentración del sustrato, estamos llegando a una concentración tan elevada de sustrato que decimos que la enzima, si nos lo estamos imaginando como moléculas, decimos pues que son tantas las moléculas de sustrato en el sistema que hemos llegado a la saturación de la enzima por la abundancia de sustratos. Y entonces, en teoría, suponemos que a cierta concentración de sustrato muy elevada tendríamos el valor de la velocidad máxima que nosotros alcanzaríamos a observar cuando este comportamiento hiperbólico se hace prácticamente una línea recta. ¿Ok?
Este es ese fenómeno. Esto es lo que se observa. Ahora, gráficamente, cuando ya este tipo de experimentos se llevan a cabo, muchas veces, cuando lo estamos haciendo en el laboratorio, pues no logramos obtener una hipérbola perfecta, que es complicado porque pues proviene de datos experimentales. Cada uno de estos datos que aquí yo coloqué como tachecitos, como crucecitas, pues provienen de una repetición de experimentos y cada uno tendrá su respectiva desviación estándar. Y esto entonces, pues va a complicar esa situación. ¿Ok? Sin embargo, bueno, veremos más adelante que hay una forma de poder modificar esta gráfica y que podamos obtener parámetros cinéticos importantes. Ok. Ahora bien, de la ecuación, por un lado, entonces, con esta gráfica estoy intentando mostrarles cómo sería el comportamiento experimental del haber utilizado esta ecuación, la ecuación de Michaelis-Menten. A partir de esta ecuación de Michaelis-Menten, también vamos a generar dos observaciones que derivan de esta gráfica, que son las siguientes. Es la misma gráfica, vean. Esta es, como le vuelvo a mostrar, esta es la ecuación de Michaelis-Menten. Esta es una gráfica clásica de una hipérbola micaeliana. Ok. Si ustedes analizan esta ecuación, analicen la ecuación, obsérvenla por favor y decimos, ¿en qué situación estaremos? ¿En qué situación estaremos cuando la concentración de sustrato, ¿verdad? Cuando la concentración del sustrato es mucho menor que Km. Bueno, más bien ahorita primero vamos a descubrir de dónde sale lo de Km, ¿sí? Porque si no vamos a tener confusión. A ver, ustedes sean tan amables, a ver, primeramente observemos esto. Sean tan amables de utilizar esta ecuación en sus libretas donde estamos trabajando y vamos a hacer una consideración. Vamos a hacer la consideración de que la velocidad de la reacción es un medio de la velocidad máxima. Entonces, cuando la velocidad de la reacción es la mitad de la velocidad máxima, por favor, hagamos la actividad en sus libretas de despejar la concentración del sustrato. Es decir, repito, voy a retomar esta ecuación para que quede claro. Voy a retomar la ecuación y me voy a cambiar de pantalla para que podamos hacer la deducción. Ahorita hacemos este ejercicio. A ver, estoy en esta ecuación, chicos, chicas, por favor. La velocidad de la reacción, ya dijimos, es igual a Bmax por la concentración del sustrato, ¿verdad? Todo eso sobre Km más la concentración del sustrato. ¿Sí todo el mundo está viendo ya esta pantalla, por favor, la de Word? Sí, profe, ya sé. Ok, gracias. Sí, Ahí está. Esta es la ecuación que estamos utilizando. Esta es la ecuación, pues, que dedujimos. Entonces, vamos a hacer un despeje bajo la siguiente consideración. Cuando la velocidad de la reacción es la mitad de la velocidad máxima. Es decir, entonces estamos en el entendido de que estoy en una situación hipotética de que la velocidad de reacción a la que está trabajando la enzima es la mitad de la velocidad máxima. Es decir, aquí tenemos 0.5, ¿verdad? De la velocidad máxima, que será igual, estoy en esa situación de la velocidad máxima por la concentración del sustrato. Todo eso sobre, por supuesto, ¿verdad? Aquí tenemos Km más la concentración del sustrato. Ok, estamos en esta situación hipotética, cuando la velocidad de la reacción equivale o tiene un valor semejante a la mitad de la velocidad máxima. Entonces, bajo esta condición,
démosle el tratamiento a esta expresión de la ecuación de Monod y despejemos la concentración del sustrato. Entonces, para eso, pues pasamos el lado, la parte que está dividiendo, la pasamos multiplicando, por favor, si son tan amables, ayuden con esto, y la pasamos multiplicando a lo que tenemos del lado izquierdo. Y esto será igual a la velocidad máxima por la concentración del sustrato. Entonces, sean tan amables, por favor, de resolver esta expresión, resolver todo lo que está indicado y digan y me indican, por favor, a qué despejen, por favor, la KM. Todo el mundo trabaje con esta expresión, por favor. A mí me quedó KM es igual a velocidad máxima del sustrato. Revisen bien, por favor. Revisen bien. Porque puedes trabajar con la Bmax, la tienes que unir, pues son términos semejantes. ¿Ya te diste cuenta? Sí, ya, gracias. Profe, ¿Sí? ya pues a mí me queda 2 veces la velocidad máxima por el sustrato. Y todo es, Creo que por ahí hay un errorcito con esa velocidad máxima. a mí me queda solamente la concentración del sustrato. Ajá. Igual a mí, igual a mí. Ok. Igual a mí. Que la Ok. KM es igual a la concentración del sustrato. Sí. A ver, revisen muy bien, por favor, todo mundo. Sí, es correcta. Esta es la expresión a la que matemáticamente llegamos cuando hacemos esta consideración. Entonces, a ver, esperaría que todo mundo termine y lleguemos a esta misma deducción.
Ya terminé, Inge. A mí también me da lo mismo. Correcto, correcto. Espero que todo mundo haya terminado de hacer esta deducción y ciertamente eso es lo que se observa. Se observa que matemáticamente, vean qué interesante, matemáticamente resulta que si nosotros asumimos, si nosotros hacemos la consideración de que la velocidad de la reacción está ocurriendo en un caso hipotético, se está llevando a cabo a la mitad de la velocidad máxima, resulta que el valor de Km, vean qué interesante, estamos llegando a la deducción de que cuando la reacción enzimática está actuando, está desarrollando la reacción a la mitad de la velocidad máxima, resulta que el valor de la constante de afinidad de la que hemos estado hablando adquiere el valor de la concentración de sustrato requerida para que la enzima trabaje a la mitad de la velocidad máxima. Eso es lo que acabamos nosotros de enunciar. Bueno, nosotros lo despejamos y ahora estamos enunciando el significado biológico que este fenómeno nos está expresando. Repito, cuando la velocidad de la reacción está ocurriendo a la mitad de la velocidad máxima, podemos calcular el valor de la constante de afinidad en función de la concentración de sustrato requerida para que la enzima trabaje a la mitad de la velocidad máxima. Eso nos está indicando. Ese fenómeno es el que se está mostrando en esta gráfica. Cuando ya hayan cambiado mi pantalla, ¿me dicen, por favor? Ya cambié. Correcto. Esa es la gráfica que estoy mostrando ahí. Aquí en esta gráfica que estamos mostrando, estamos precisamente indicando eso. Imagina, aquí está la expresión de la que comentábamos. Esta es la expresión de la gráfica de Michaelis-Menten. Entonces, lo que nosotros acabamos de demostrar es esta última situación. Cuando la velocidad es la mitad de la velocidad máxima, es decir, aquí está mi velocidad de reacción, aquí tengo la velocidad máxima, aquí tengo la mitad, matemáticamente la mitad de este valor, aquí lo estoy señalando. Si nosotros estamos en una gráfica como esta de color azul, interpolamos esta mitad de la velocidad máxima y luego leemos el valor en el eje de las X, aquí estaríamos leyendo la concentración de sustrato requerida para que la enzima trabaje a la mitad de la velocidad máxima. Concentración de sustrato que es numéricamente igual a la constante de afinidad de la enzima por el sustrato. Quisiera, por favor, que lo meditaran y que me comentaran si se entiende, si queda claro este fenómeno. Todo proviene de un análisis que hicimos a la ecuación. Le hicimos a esta ecuación, la analizamos bajo cierta consideración. La consideración fue cuando la velocidad de la reacción es la mitad de la velocidad máxima, que gráficamente la estaríamos imaginando así. Dijo que cuando era la consideración es la velocidad inicial, ¿verdad? No, la velocidad de la reacción. Ah, ok. Gracias. Estoy intentando conectar la otra computadora que de repente me falla porque ya está viejita, pero me sirve para que yo los vea a ustedes y vea si alguien está levantando su manita, por favor. Estoy intentando que funcione esta máquina ya viejita. Ok, insisto, esta parte es muy importante, por favor, el fundamento de esto es muy importante y para mí es de gran relevancia que todo mundo le quede claro,
lo que estamos intentando describir a partir de la ecuación de Monod. A partir de la ecuación de Monod hicimos un análisis matemático. Considerando la situación, dijimos, bueno, ¿qué pasaría cuando este valor de velocidad de la reacción, esta es la velocidad de la reacción, esté ocurriendo a la mitad de la velocidad máxima? Bueno, pues resulta que cuando la velocidad de la reacción enzimática está ocurriendo a la mitad de la velocidad máxima, y damos el tratamiento matemático a la expresión bajo esta consideración, llegamos a la conclusión de que la concentración de sustrato requerida para que la reacción ocurra a la mitad de la velocidad máxima adquiere el valor de Km. Gráficamente nos estaríamos imaginando que estamos analizando una situación en donde la velocidad de la reacción es la mitad de la velocidad máxima y nos estaríamos cuestionando cuál es la concentración de sustrato que la enzima requiere para que trabaje a la mitad de la velocidad máxima. Pues esa concentración de sustrato es el valor de Km. Entonces estamos como llegando a una forma o expresando una forma de poder calcular el valor de Km. ¿Alguna pregunta? Ninguna. Ok. Entonces, aquí tenemos ya una primera consideración. Esta fue bajo la consideración de que la velocidad es la mitad de la velocidad máxima. Ahora, ya hace un momento comentaba, esa es otra consideración. ¿Qué pasa cuando la concentración de sustrato es muy elevada? Por acá, no sé. Pues cuando tenemos una concentración de sustrato muy elevada, pues entonces estamos en una situación en donde el número de moléculas de sustrato es tan abundante que todas las enzimas están ocupadas sus sitios activos. Y entonces podríamos decir que la enzima se encuentra saturada por sustrato y por lo tanto está actuando a la velocidad máxima. Ese fenómeno está siendo descrito en este recuadro que está aquí en medio, el que estoy señalando, en donde estamos comentando que cuando la concentración del sustrato, ojo, es mucho mayor que Km, o sea, si esta es la concentración de sustrato que equivale a Km, imaginen una concentración de sustrato muy elevada. Entonces estamos en una situación en donde la velocidad de la reacción es prácticamente velocidad máxima. Claro, eso lo estamos entendiendo al observar la gráfica. Pero también, si nosotros aquí, imaginen ustedes por favor que en esta ecuación estoy en una situación en que la concentración del sustrato es mucho mayor que Km. Pues entonces en este denominador, al ser mucho mayor la concentración del sustrato que Km, el valor de este denominador sería prácticamente la concentración del sustrato. Entonces, la concentración del sustrato en el numerador se eliminaría con la concentración de sustrato en el denominador y entonces estaríamos aseverando que la velocidad es prácticamente la velocidad máxima. ¿Sí, Daniela? Profe, bueno, yo tengo una pregunta. Con respecto a cuando llegamos a la velocidad máxima, se supone que como ya todos los espacios alostéricos están ocupados, no, alostéricos no, los sitios activos. Los sitios activos, la velocidad máxima iría disminuyendo, ¿no? O no. Entonces no, ok, esa era mi duda. No, porque sí, los sitios activos están todos ocupados con sustrato. Entonces es una situación en la que estaríamos suponiendo que todas las enzimas están unidas con sustrato y por lo tanto lo que está ocurriendo es la velocidad máxima de la reacción. No hay ninguna enzima libre, todas están actuando sobre el sustrato formando producto. En esa
en esa condición, por supuesto que estaríamos nosotros entendiendo que la velocidad estaría ocurriendo a la velocidad máxima. Ok, gracias. ¿Ok? Y matemáticamente, ojo, matemáticamente lo podemos demostrar. Si este valor, esta concentración de sustrato es numéricamente mucho mayor que Km, si sumo la concentración de sustrato muy elevada, mucho mayor que Km, entonces esta suma me va a resultar prácticamente el valor del sustrato. Entonces, sustrato en el numerador, sustrato en el denominador se hacen 1, y resulta que ciertamente la velocidad de la reacción es la velocidad máxima, que es lo que tenemos acá. En cambio, matemáticamente, otra vez, si la concentración de sustrato es mucho menor que Km, ojo, estamos por esta zona, es mucho menor, entonces resulta aquí que lo que vamos a tener es que esta suma va a ser prácticamente el valor de Km y va a resultar entonces que ciertamente la velocidad de la reacción es directamente proporcional a la concentración del sustrato, lo que estamos observando en estos primeros experimentos donde tenemos que la velocidad es directamente proporcional a la concentración del sustrato. Entonces, Bmax es una constante, Km es una constante. Entonces estoy indicando que la velocidad es directamente proporcional a la concentración del sustrato. Conclusión, en esta condición, la reacción es de primer orden. ¿Ok? ¿Alguna pregunta con esta última consideración? ¿Podría volver a repetir lo que dijo? Es que no me quedó muy claro, profe. Estamos en una tercera situación. Ahora ya pasamos por esta situación, ya la expliqué. Luego esta situación es otra situación del sustrato. Llegamos a una tercera situación. Es una situación en la que estamos aseverando que la concentración del sustrato con la que estamos trabajando es mucho menor que Km. O sea, estamos en esta zona por acá, porque aquí estamos con concentraciones de sustrato por debajo del valor de Km. Ah, ok. Bueno, eso ya me quedó como claro. Ahora, matemáticamente, ¿cómo lo expreso? Ah, pues me voy a mi ecuación general. Si el valor de la concentración de sustrato es mucho menor que Km, pues es como si este denominador, el valor de este denominador es prácticamente Km, porque es Km más un valor cualquiera, pero muy chiquitito, mucho menor que este. Por lo tanto, en el momento de hacer la suma tiene el valor prácticamente de Km. Aquí no lo puedo despreciar porque aquí está multiplicando a la velocidad máxima. Ok, entonces este denominador tendría un valor prácticamente igual a Km, así como está aquí. Entonces la expresión bajo esta consideración quedaría de este modo, en donde tenemos aquí Bmax y Km como constantes, aquí está una constante, y estamos diciendo que la velocidad de la reacción es directamente proporcional a la concentración de sustrato multiplicado por una constante. Y por supuesto, esta concentración de sustrato está elevado a la 1. Aquí no está escrito, pero por supuesto que está elevado a la 1. Conclusión, cuando la concentración del sustrato es mucho menor que Km, la velocidad de la reacción depende de la concentración del sustrato de manera directa, porque es una expresión de una reacción de primer orden. ¿Alguna pregunta? Ok. No, estoy pensando. Estas son tres grandes consideraciones que se derivan del análisis de la expresión de Michaelis-Menten. En él estamos como pensando ¿qué pasaría si la concentración del sustrato es mucho menor que Km? ¿Qué pasaría si la concentración de sustrato es mucho mayor que Km? ¿Y qué pasaría cuando la concentración de sustrato es igual que Km?
Son las tres grandes consideraciones. Y las tres consideraciones las debemos interpretar gráficamente y matemáticamente demostrarlas. Ahora bien, una forma de poder utilizar, dándole un nuevo tratamiento a la ecuación de Michaelis y Menden es transformar esta gráfica. Ya hemos comentado que esta gráfica, la gráfica de esta ecuación, genera una hipérbola. Bueno, algunos años después de Michaelis y Menden, y ustedes lo leyeron en Los Cuatro Mosqueteros, después de Michaelis y Menden, viene el trabajo matemático que hacen un alumno y un maestro, alumno y maestro, que son Langover y Burke. Langover y Burke proponen un tratamiento. Dicen ellos, no, pues es que la gráfica, digo, no dijeron exactamente esas palabras, ¿verdad? Pero se plantearon o analizaron que la gráfica de Michaelis y Menden es una hipérbola. Y pues una hipérbola es a veces complicada de poder generar, sobre todo con datos de laboratorio, pues que tienen sus variaciones. Entonces ellos se proponen y hacen un tratamiento matemático a la ecuación de Michaelis y Menden. Y lo que hacen es transformar a la hipérbola en una línea recta. Esto es lo que se conoce como la representación de la ecuación de Langover y Burke. La gráfica de Langover y Burke. Esta gráfica, voy a cambiar de diapositiva, por favor, voy a cambiar para que hagamos el ejercicio. Bueno, aunque ya lo había hecho, creo, acá. Sí, ya lo había hecho yo acá, perdón. Sí lo hice acá. Esta gráfica, este tratamiento consiste en sacar la inversa de la ecuación de Michaelis y Menden. Entonces, yo los invito, por favor, a que hagan este ejercicio en la libreta. Aunque está aquí, siempre es bueno volver a hacerlo para sentirse que ya dices, ya este entendimiento ya es mío. Tenemos la ecuación que ya conocemos, que ya dedujimos de la ecuación de Michaelis y Menden. Es esta. El tratamiento matemático que hacen Langover y Burke es darle la inversa o lo que se conoce como el doble recíproco. Le hacemos la inversa, entonces si le sacamos inversa al lado izquierdo, hacemos la inversa del lado derecho. Si son tan amables y todo el mundo lo está haciendo en su libreta, excelentísimo. Entonces, en el momento en que sacamos la inversa, resulta que tenemos ahora un común denominador del lado derecho. Aquí lo estoy señalando. Entonces, lo que hacemos es separar el numerador que tiene una suma, la separamos por común denominador y nos quedaría la ecuación que tenemos aquí, que estoy señalando en el recuadro rojo. Esta separación nos permite entonces, ya que la tenemos separada, simplemente dejo por aparte a las constantes de la variable. Pues como siempre, ya ven que en matemáticas dicen las constantes, manéjalas por separado de las variables. Y bueno, exactamente seguimos esa recomendación. Y quisiera preguntar si todo mundo le resultó sumamente lógico llegar a esta ecuación que estoy señalando. Espero un minuto si alguien lo está haciendo. Listo, profe. Ok. ¿Te resulta evidente cómo la ecuación se puede ajustar a una línea recta, y igual a mx más b?
Sí, profe, nada más es adecuación, es utilizar reglas matemáticas de factorización y listo. ¿Alguien más, por favor? ¿Alguien más? Bueno, creo que todo el mundo ya terminó de hacer esta expresión. Entonces, ahora tenemos una expresión nueva a partir de la ecuación de Michaelis y Menden. Este tratamiento que hicieron Langover y Burke es muy famoso y es muy utilizado en ingeniería bioquímica. La gran benevolencia de esta expresión es que ahora es una línea recta. Y una línea recta la podemos someter a tratamiento de regresión lineal para lograr el ajuste de los datos experimentales y calcular ese nivel de ajuste a través de la R cuadrada. Acuérdense de métodos numéricos, por favor, cuando vieron regresión lineal por mínimos cuadrados. La gran ventaja, bueno, es que las calculadoras, cualquier calculadora ya la hace, el Excel por supuesto que lo hace, ajustamos nuestros valores a una línea recta y el tratamiento nos genera un coeficiente de correlación con el cual nosotros decimos, pues el coeficiente es de 99.99. Pues dices, perfecto, entonces esto significa que mis datos obtenidos de laboratorio sí se ajustan a la línea recta, por lo tanto, cuando yo calcule el valor de la ordenada al origen, voy a poder despejar el valor de la velocidad máxima. Cuando yo calcule el valor de la pendiente y ya habiendo calculado el valor de la velocidad máxima anteriormente, podré calcular despejando el valor de la constante de afinidad. Porque tanto la ordenada al origen como la pendiente pues van a ser constantes. Y la gráfica entonces la vamos a construir siguiendo el protocolo de la ecuación, donde dice que en el eje de las Y vamos a graficar el inverso de la velocidad y en el eje de las X vamos a graficar el inverso del sustrato. Y nosotros obtendríamos una expresión parecida a esta, donde la pendiente, aquí está, la pendiente, muy bien, la pendiente de esta línea representa el valor de Km sobre Bmax. Y la ordenada al origen, que aquí está, la ordenada al origen, representa el inverso de la velocidad máxima. Si nosotros prolongamos la línea hasta interceptarla con el eje de las X, aquí al interceptar en el eje de las X, hallaríamos el inverso del sustrato, que va a tener su equivalente en el inverso de Km. Vean entonces, este trabajo matemático que hacen Langover y Burke es muy interesante porque ahora hace todavía mucho más fácil la expresión de Michaelis y Menden. ¿Ok? ¿Están todos listos para un ejercicio? Sí, profe, me van a salir las dudas. ¿Perdón? Sí, profesora, le comento que ahí van a salir las dudas. Ok. Bueno, ok. Vámonos entonces. Vamos a este ejercicio. Bien, ahí está. Creo que ven bien mi pantalla. Sí la logran ver bien, ¿verdad? Sí, la vemos. Sí. Ok. Muy bien. Ahí entonces está, por favor. Ahí está. Para que se vea completa. Si le están haciendo captura de pantalla o la van a copiar, el ejercicio dice: los siguientes datos experimentales fueron obtenidos durante un estudio de la actividad catalítica de una peptidasa intestinal. Es una peptidasa. Por lo tanto, es una enzima que rompe péptidos, ¿no? Pues su nombre lo dice, es una peptidasa. Entonces, es una enzima que rompe péptidos, por lo tanto, es una proteasa. En consecuencia, es una hidrolasa. ¿Ok?
Esto ustedes están un poquito familiarizados porque pues por su curso de bioquímica, ¿no? Muy bien. Repito, los siguientes datos experimentales fueron obtenidos durante un estudio de la actividad catalítica de una peptidasa intestinal con el sustrato glisilglicina, de acuerdo a la siguiente reacción. Entonces, el estudio consistió en evaluar al sustrato, el sustrato fue glisilglicina, la cual se hidrolizó con ayuda de una peptidasa y generó 2 moléculas de glicina. ¿Ok? Entonces, aquí estamos de acuerdo en que hicieron 4, 5, 6 experimentos. ¿Ok? Ahí están representados 6 experimentos. Estamos de acuerdo en que en el experimento 1 se emplearon 1.6 milimolar de glisilglicina como sustrato. En el segundo experimento se utilizaron 2 milimolar de glisilglicina como sustrato y así respectivamente. ¿Ok? Llevaron a cabo la reacción número 1, el primer experimento, le depositaron una cierta concentración de sustrato que no nos la están informando y midieron, midieron la velocidad inicial de la reacción con esta concentración de sustrato. Y esta fue la velocidad de la reacción. ¿Ok? Luego, con esta segunda concentración de sustrato, hicieron otro experimento y midieron la velocidad inicial de la reacción. Trabajaron con este otro sustrato y midieron la respectiva velocidad inicial de la reacción. Ahí las tenemos. Al observar la velocidad inicial de la reacción, jóvenes, ¿qué creen que midieron? ¿La velocidad de aparición de producto o la velocidad de desaparición de sustrato? Porque hay 2 maneras de medir la velocidad de una reacción. O mido la velocidad de consumo de sustrato o mido la aparición del producto. ¿Qué es lo que ellos evaluaron aquí? Creo que aparición del producto porque va de menor a menor. O sea, en el experimento 1 hay una menor concentración que en el último experimento. Va de menor a mayor, ¿verdad? Sí. Correcto. Del punto 21 a punto 45 quiere decir que va apareciendo más producto. Ok, entonces esto significa que lo que están midiendo acá es la velocidad a la que la glicina se produce durante cada reacción. ¿Ok? Aquí yo los invitaría a todos a que ahora que tengan este ejercicio en este espacio, busquen ustedes esta reacción, busquen la peptidasa, busquen la molécula de glisilglicina, busquen la molécula de glicina para que aquí en este espacio, escriban la reacción. Y entonces digan, ya me quedó claro qué es lo que hizo, qué es lo que, cómo llevó a cabo la reacción esta peptidasa. Entonces, este espacio está aquí para que ustedes escriban ya la reacción con la estructura química y coloquen aquí algunos datos de a qué pH trabaja la peptidasa, etcétera, para que tengan todavía mucho más claro esta reacción desde el punto de vista de las estructuras químicas del producto, del reactante, perdón, y del producto. Ok, para nuestros fines, entonces, tenemos esta tabla que se generó de muchos experimentos de laboratorio, ¿verdad? 6 experimentos de laboratorio que se tuvieron que hacer por triplicado, seguramente. Y nos piden calcular los parámetros cinéticos. Entonces, lo primero que vamos a hacer aquí es graficar Muy bien, vamos a construir la gráfica. Por favor, todo mundo, graficar de acuerdo a la ecuación de Michaelis y Menten. Todo manos a la obra, todo mundo va a graficar de acuerdo a la ecuación de Michaelis y Menten.
velocidad versus concentración de sustrato. Manos a la obra, por favor. Estoy revisando. Control. ¿Listo? Está. Excelente. Así me vino quedando la tabla. Muy bien. Muy bien. Ahí tienen la tabla. ¿Ok? Ya saben, mi recomendación siempre que hagamos una gráfica, debemos indicar lo que estamos considerando, el concepto en cada eje y sus unidades, ¿no? Siempre, siempre. En este caso es velocidad en el eje de las Y con sus unidades y en el eje de las X, sustrato con sus unidades. Siempre, siempre. Y sería al revés, Luis, es velocidad versus sustrato. O sea, porque velocidad es el que está en el eje de las Y X está el sustrato. Ok. Entonces la gráfica sería velocidad versus sustrato. Entonces X velocidad me está diciendo. Muy bien. Profe, o sea, quedó bien al revés ahí. No. A ver, espérenme, eso está bien. Lo que pasa es que tu gráfica es de velocidad versus sustrato. O sea, tu título de la gráfica, pues, es lo que está mal. Lo que graficaste es correcto. Graficaste velocidad en el eje de las y sustrato en el eje de las X. Es correcto. Sí. Por lo tanto, la gráfica se denomina velocidad versus sustrato. Ahora lo que le hace falta a la gráfica son los títulos. Exactamente. En el eje de la Y es velocidad, ¿verdad? Es velocidad en unidades de micromolar sobre minuto. ¿Era micromolar, no milimol? No, en velocidad es micromolar sobre minuto. Y en sustrato es milimolar. Micromolar. A ver otra vez, Luis, te volviste a equivocar. A ver, Luis, en el eje de las Y tienes velocidad, no sustrato. Ok. Entre paréntesis, micromolar sobre minuto. Okay. Ahora sí, cerramos paréntesis y ya quedó listo. Ahora nos vamos a ese, ahí es sustrato, entre paréntesis, milimolar. ¿Ok? Si eres tan amable, haz más grande tu gráfica. Ponle ahí, exactamente, más grande. A ver, ¿todo mundo coincide con esa gráfica? Sí, profe, de hecho yo cambié las unidades y sí me sale similar. Es correcto, eso también iba yo. En este momento, Luis graficó tal y como está, ¿no? Guadalupe nos dice que ella convirtió para que quedaran las dos, ya sea en micromolar o en milimolar, pero la tendencia es la misma. Ok, voy a agregar algo a esta gráfica. Cuando nosotros construyamos la gráfica de Michaelis y Menden, vamos a agregarle el origen, 0, 0. Esto estamos nosotros indicando que cuando no existe sustrato, pues no hay velocidad de reacción porque no hay sustrato. Creo que eso se entiende. Si no hay concentración de sustrato presente, pues no hay reacción. Entonces, sea tan amable, Luis, de agregar el origen 0, 0.
Muy bien, ahí está la gráfica. Sí, jóvenes, ¿todo el mundo está haciendo lo mismo con su gráfica? Sí, sí. Correcto. Entonces, pueden, ahora sí, con datos de un ejemplo, pueden observar que la tendencia de la gráfica es hacia una hipérbola, pero no es una hipérbola perfecta. De hecho, si yo les preguntara a ustedes, es pregunta, ¿se observa que la gráfica tiende a una constante? Pues cuando pasa de 8 a 16, la concentración del sustrato ya no es tanto la velocidad. Correcto. Ya, Por lo tanto, otra vez la pregunta, ¿se nota, o sea, la gráfica sí tiende a una constante? Sí, tiende a una constante. sí, Tiende a una constante. Entendamos que matemáticamente es eso, ¿no? La tendencia a ser una constante. Ok, pero no llega a ser una constante. O sea, sí hay una tendencia hacia un valor constante, valor que nosotros no observamos en la gráfica. ¿Están de acuerdo? Analicen la gráfica, por favor, todos. O sea, la gráfica tiende en sus últimos valores, como dice Luis, de 8 a 16 milimolar de sustrato, si lo observan, de 8 y hasta 16 milimolar, se observa cómo tiende a una... No la podemos... Esta gráfica determina el valor de la velocidad máxima. ¿Qué valor de velocidad máxima me contestaría que me propondría, por ejemplo, Areli? Areli, Dulce, ¿cuál sería el valor de la velocidad máxima de esta gráfica? Podría ser así como está en el sustrato de milimol 16. ¿Y cuál sería esa velocidad máxima entonces? ¿Tú qué opinas, Dulce, de lo que dice Areli? La velocidad máxima podría ser 0.45. ¿Tú me lo podrías, para ti esa sería una aproximación o la podrías dar ya como algo, como un valor ya concreto? O dirías, es aproximadamente 0.45. Sería concreto, 0.45. ¿Y cómo tú tienes la seguridad de que ese valor ya es el máximo? Si no conoces cuál sería la velocidad a 18, a 25 milimolar, a 30 milimolar. Guiándome de la gráfica. Sí, pues sí, claro, de la gráfica, pero la gráfica no te está mostrando una línea recta. La gráfica te está mostrando una tendencia, o sea, sí hay como una tendencia a un valor constante, pero no tenemos la seguridad de que el valor constante sea 0.45 de velocidad. Tendríamos que evaluar concentraciones arriba de 16 milimolar para poder asegurar que ya hay un valor en donde la velocidad ya permanece ahora sí constante. ¿Sí queda esto claro para todos? Esto que estoy intentando explicar. O sea, la gráfica sí nos está mostrando que la velocidad tiende a ser constante cuanto mayor es la concentración del sustrato. Pero al menos con este ejercicio no podríamos asegurar fehacientemente que la velocidad máxima es 0.45. Podríamos decir que la velocidad máxima está alrededor de 0.45, pero no lo podríamos asegurar.
¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí coincidimos los demás o tienen alguna pregunta? Bueno, y si como va la tendencia hacia una constante, se podría decir que está entre punto 45. Se podría decir, aunque no se puede demostrar. Por eso, ajá, exacto. Podríamos decir que está alrededor de punto 45, pero no podríamos asegurar que la velocidad máxima es punto 45 porque no tenemos nosotros, en este ejercicio, no tenemos la observación de que la velocidad a punto 45 ya no incrementa más. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. ¿Los demás qué opinan? Bueno, en mi punto de vista, maestra, de lo que leí, según yo, nunca se alcanza la velocidad máxima, ¿no? Porque en cierto punto la enzima pues se satura. Claro. Es exacto, precisamente eso es lo complicado de la expresión de Michaelis y Menden, porque es tanto como pensar que tendríamos que utilizar concentraciones de sustrato muy elevadas para poder observar ese fenómeno de saturación. Y precisamente eso que tú leíste, esto vea qué interesante es cuando lo traemos a colación, porque ahora lo que tú leíste queda ahora bien de la mano con lo que estamos observando en la gráfica. Y creo yo entonces que esa lectura que hiciste ahora ya queda muy bien entendida para ti. ¿A qué se refería el autor cuando dice que es muy complicado poder identificar la velocidad máxima por este tipo de situaciones? Ok. Entonces, nosotros podríamos decir que la velocidad máxima está alrededor de punto 45. Y si nosotros no podemos determinar de manera concreta el valor de la velocidad máxima, pues imagínense ustedes, y supongamos que decimos, pues el valor de velocidad máxima es punto 45. Entonces, gráficamente identificaríamos la mitad de esa velocidad máxima, que sería punto 275. Imagínense que buscan el valor de punto 275 en su gráfica, lo interceptan con la gráfica y leen el correspondiente valor de sustrato. Gracias, Luis, por estarlo haciendo. Sí me doy a entender lo que estoy haciendo. Estoy buscando el valor de la mitad de esa supuesta velocidad máxima, la intercepto con la curva y leo la concentración del sustrato, que sería algo así como la KM. Esto entonces resulta complicado. Resulta complicado porque el valor de la velocidad máxima no es un valor real y confiable. Profe, prácticamente todo lo que estamos viendo sobre la velocidad máxima son suposiciones. Realmente en la realidad no sabemos si realmente esa es su velocidad máxima, por así decirlo. Es correcto, al menos con este tratamiento. Exactamente, Daniela, así es. A esas conclusiones es a la que quiero que ustedes lleguen. Ahora bien, todo esto entonces son las desventajas de la gráfica de Michaelis y Menden. Esas son sus desventajas. Por otro lado, ahora denle el tratamiento de Langover y Burke. Si eres tan amable, Luis, si quieres, deja de compartir un rato. Gracias. Si quieres, deja de compartir, Luis. Sí, está bien. Y dedícate a hacer ahora la inversa de la expresión de Michaelis y Menden, que es la de Langover y Burke. ¿Quién dijo que ya la tenía y quiere compartir? Yo, Daisy. Ok, voy. Todo mundo ahora elabore la gráfica de Langover y Burke. ¿Ya te di el atributo? ¿Ya se puede ver la pantalla? Ya. Profe, yo tengo una duda. Si eres tan amable, por favor, haz un poquito más grande la gráfica. ¿Sí? ¿La duda, por favor? Sí, ya ve que, por ejemplo, mi compañera hizo cambio de unidades. De hecho, también yo hice los cambios y sí me da igual.
pero me surgió la duda, lo volví a hacer otra con las unidades así normales. Es verdad que nos da en proporción, solamente que el valor en la intersección, en donde es 2 exponencial a la 6, cambia en el No, otro. no cambia, no cambia. No, ahí está la gráfica que tiene tu compañera. Por favor, aprovechando esta gráfica que estás haciendo, Daisy, por favor, quítame la aberración de intentar hacer una regresión lineal a la ecuación de Michaelis y Mendel. Esa aberración de línea recta, quítasela, por favor. Nunca en tu vida se te vuelva eso, no, por favor. La ecuación, a ver, repito, a ver, aprovechando el viaje, Daisy. La gráfica de Michaelis y Menden es una hipérbola. Jamás de los jamases intentes convertirla a una línea recta. Sí, Daisy, ¿sale? Y todos los demás, para todos los demás. ¿Sale, Daisy, por favor? Sí, Inge. Ok, es una hipérbola. Ahora, Guadalupe, no te muevas de ahí, por favor, Daisy. La gráfica que a ti te quedó debe ser esta que nos está mostrando Daisy, Guadalupe. Daisy también hizo las conversiones. Sí, de hecho, sí. No veo la diferencia entre esta gráfica y la que nos mostraba Luis. No, mi pregunta es con respecto al tratamiento. ¿Cuál tratamiento? Al de Lingenwang, al hacer... Lineweber y Burke, ajá. Ajá, al hacerle la regresión lineal. A ver, ¿no te coincide con lo que tiene aquí Daisy? Sí, con el tratamiento sí me coincide, pero al hacerlo con las otras unidades, sí me da en la pendiente, pero no en el siguiente dato. No Porque sé. las unidades son diferentes, ahorita lo corroboramos. Sí, mi pregunta es que al momento de hacer los cálculos para sacar la velocidad máxima, habría, o sea, diferencia, ¿no? Al hacerlo con el tratamiento, no. No hay ninguna diferencia. Ok, profe. No debe haber diferencia. Definitivamente no. A ver, jóvenes, todos los que están haciendo la inversa de Michaelis y Menden, ahora ya tienen la gráfica en forma de una línea recta. ¿Coinciden ustedes? A ver, tú, Daisy, ¿con qué unidades trabajaste? Con las de milimol y... Milimolar. Milimolar, perdón. Milimolar. Las unidades que vienen en la tabla. A ver, es que no veo las unidades en X. Sube un poquito, por favor, tu gráfica. Ahora sí. Entonces, ¿tú trabajaste todo en milimolar? Sí. Ok, listo. Ahora, ¿todo mundo ya tiene su gráfica? ¿Todo mundo coincidimos con la gráfica aquí? Ahora vean ustedes. Según su compañera, la ecuación de la recta, ahí la está presentando. Ahí tienen ustedes Y igual a MX más B. Ya tenemos la gráfica. Ahora, ¿recuerdan ustedes qué significa la ordenada al origen? Según la ecuación de Lineweber y Burke. Es el donde coincide. Ajá, pero ¿qué significa el valor de la ordenada al origen según la ecuación de Lineweber y Burke? Es el inverso de la velocidad máxima. Correcto, correctamente. Entonces, por favor, Daisy, si eres tan amable, a tu izquierda abre un cuadrito, por favor, donde nos des ahora el valor de tu inverso de velocidad máxima. ¿Cuál es el valor de tu ordenada al origen? Es que no quiero que muevas tu gráfica, por favor. Nada más abre un cuadrito, un recuadro aquí a tu lado izquierdo, por ejemplo, donde tienes espacio para que puedas escribir. Por ahí donde tú gustes, por favor. Según esto, según tus datos, ¿cuál es el valor de tu ordenada al origen, Daisy? Que sería 1 sobre B max.
según tu ecuación de la recta. ¿Me lo podría volver a repetir, por favor? Es que no escuché bien. ¿Cuál es el valor de tu ordenada al origen? Sería, donde está el 5 exponente a la 6, bueno. Sí, tú tienes la ecuación de la recta ahí, pues, ¿cuál es tu valor de la ordenada al origen? Acuérdate que la ecuación de la recta es y igual a mx más b. ¿Cuál es tu ordenada al origen? Ah, perdón, sería 2 exponente a la 6. Entonces escribe ahí donde tenías del lado izquierdo 1 sobre b max. ¿Cuál es su valor? Igual a la ordenada al origen, que tiene un valor de, ok. Ahora, por favor, la pendiente, ¿a qué equivale la pendiente según la ecuación de Michaelis y Menden? Equivaldría a 4514.5. Ajá, pero ¿a qué equivale en la ecuación de Laing-Overburg? Ah, perdón, sería a km sobre velocidad máxima. Correcto, entonces ahí por favor regrésate a tu lado izquierdo. Ahora tenemos km sobre b max. ¿Cuál es su valor? Ahora sí, ¿cuál es el valor en tu gráfica, en tu ecuación de la recta? Ok, según tus valores esos son, ¿no? Según tus valores esos son. Ahora bien, si ya tenemos el valor del inverso de b max, ¿qué tratamiento le darías a ese dato para convertirlo en velocidad máxima? ¿Qué tratamiento le darías a ese valor para convertirlo en la velocidad máxima? ¿Podría despejar el valor de...? Bueno, no, porque ya lo tengo. Ya claro, simplemente lo despejas sacándole el inverso nuevamente, ¿no? Me refiero al valor de B max. ¿Ok? Bueno, sería el inverso, sería 5 exponente a la 5. ¿Ok? ¿En qué unidades? Ponle unidades, por favor. Sobre minuto, ¿no? Ajá. Aprovechando, no, quítale eso, por favor. Hasta ahí déjalo. Ahora, aprovechando esto, nada más te corrijo tu gráfica, por favor, porque en el eje de las Y en el eje de las X, no se te olvide, a ver, nada más, porque aquí, si tú le sacaste inversa a los valores, también le sacaste inversa a las unidades, Daisy, no se te olvide, ¿no? O sea, es correcto, es 1 sobre velocidad, es correcto, es el inverso de velocidad, está bien ahí el inverso de velocidad. A lo que voy es que las unidades del inverso de velocidad no son milimolar sobre minuto, serían minutos sobre milimolar, ¿no? Porque le sacaste el inverso, ¿o no, Daisy? Sí, sería esa unidad. Y igual el otro sería sustrato. Claro, y si al sustrato le sacaste el inverso, entonces tus unidades en el eje de las X son 1 sobre milimolar. ¿Sí estamos de acuerdo, Daisy? ¿Todos los demás estamos de acuerdo? Ojo con eso, Daisy, porque ahorita que tú despejaste velocidad máxima, le sacaste el inverso a tu valor.
y también le sacaste el inverso a las unidades, por eso lo regresaste a milimolar sobre minuto. ¿Sí estamos de acuerdo, Daisy? Sí. A mí me sale diferente el exponente a la hora de despejar. Ayúdenme todos, por favor. Profe, yo tengo una duda. Ya ve que en la gráfica ella hizo, puso el exponente, ¿no? Por 10 a la 6. Entonces, en lo que es creo que era, permítame. En lo que era la velocidad, puso mili. ¿No sería la otra unidad? No sé, es que no sé si la convirtió, por eso no Sí, sé si ella. ajá, es que la convirtió. Por eso Profe, ella le puso milimolar. Profe, yo también tengo una duda con respecto a... Permíteme, Alejandra. A ver, Guadalupe. Pon tu tabla, Donají, por favor. Ahí está, ya no te muevas. Permíteme, un poco, a ver. ¿En qué unidades tienes el sustrato, Donají? Debes ponerle unidades, por favor. No tiene unidades ni el sustrato ni la velocidad. ¿En qué unidades está el sustrato, según tú? En milimolar. Pónselo, por favor, mija. Profe, ahí al hacer la conversión no sería ya molar, porque ya lo está especificando con su exponencial. Por eso le estoy pidiendo que lo coloque para que ahorita lo podamos hacer el análisis. Velocidad, ¿en qué unidades está, Donají? A ver, Donají, ahora lo revisemos. Tus unidades de sustrato, Donají, aquí tú dices que es milimolar. Y si fuese milimolar, no tendrías por qué haber utilizado el exponente a la -3. Donají, ¿me escuchas? Sí. A ver, otra vez. Tú dices que el sustrato está en unidades de milimolar. Si las vas a manejar en unidades de milimolar, serían tal y como están en el ejercicio. Tendría que ser 1.6, 2, 3, 4, 8 y 16 en unidades de milimolar. Y las otras, dices que están en unidades de micromolar sobre minuto. Si estuvieran en unidades de micromolar sobre minuto, tendrías el valor de 0.21, 0.24, 0.28, etcétera. Entonces, tus unidades no son congruentes. No, entonces las estoy trabajando en molar. Ya entendí. A ver, es que eso es un relajo, pues, ahorita con las unidades, por eso homogenicen. Los que están trabajando con unidades diferentes, no hay problema, no va a cambiar nada, solo sean congruentes. Entonces, yo quiero pensar aquí, Donají, que tú en sustrato lo tienes en unidades molares, porque tienes Sí. 1.6 por 10 a la -3, entonces no es milimolar, es molar. Por las conversiones que hice ya pasan a molar y el otro Claro. la velocidad molar sobre minuto. A ver, pero primero quítale entonces eso de milimolar, es molar. En tu caso. Ahora en el otro, lo pasaste a unidades también de molar sobre minuto. A ver, chicos, chicas,
Las unidades que nos está mostrando Donají en su tabla, en unidades el sustrato de concentración molar y la velocidad molar sobre minuto, sí es correcto. Aquí es correcto estas dos primeras columnas. ¿Cuál es tu pregunta entonces, Guadalupe? Ahorita voy con Alejandra. ¿Cuál es tu pregunta entonces, Guadalupe? Profe, ajá, por lo de las unidades, pero con eso ya, pues ya quedó. Por lo mismo de la gráfica que había puesto. Correcto. Aquí vamos bien. Ahora, permíteme, Donají. Ahora, ¿cuál es tu pregunta, Alejandra? Pues ya lo aclaró usted, profe, porque mi duda era de que ¿qué pasaba si yo utilizaba las mismas unidades que daba el problema original? No hay problemas. Perfecto, porque al menos, bueno, corroborando mi ecuación mi ecuación lineal me da una cosa diferente. Por eso, Pero vamos a llegar al mismo valor, solo es por conversión de unidades. Solo hay que ser cuidadosos. Si quieren homogenizar unidades, por ejemplo, aquí Donají lo que hizo fue homogenizar unidades. ¿Es correcto? Sí, es correcto. No hay ningún problema. Otra persona lo va a manejar así como están los datos de la tabla. Tampoco hay problema. Pero sí es muy importante que coloquen las unidades respectivas en la gráfica. Entonces, vámonos ahora sí a la gráfica otra vez, Donají, a la gráfica. Ok, entonces ahí corrige las unidades. Ahí es minuto sobre molar y en la otra es 1 sobre molar. En tu caso, Donají, ¿verdad? Ok, ahora bien, entonces la velocidad máxima es molar sobre minuto. Ahora aquí abajo, vuelve a escribir Bmax, por favor, para que hagamos la conversión. Vuelve a escribir Bmax, ahí Bmax, igual, ahora vamos a convertirlo. ¿Alguien me puede dictar el valor? ¿Quién lo trabajó directamente con las unidades de micromolar sobre minuto? Yo, profe. ¿Cuánto te da la velocidad? Debe dar 0.5 micromolar sobre minuto. ¿Es correcto, Alejandra? Micro, no mili, Donají. Ahí escribiste mili, es micro. El primero de la fila. Abajo, ahí. Sí, da micro, sí, 0.5. ¿Verdad? Ok. Sí. ¿Le das un espacio, por favor, Donají, entre 0.5 y micromolar, por favor, para que quede claro? Da, profe, 0.5154. Sí, 0.5, ajá. Ok. Entonces, a esto me refería hace rato, Guadalupe. No hay problema porque al final de cuentas, cuando haces tu conversión, debemos coincidir. ¿Sí queda claro, Guadalupe? Profe, sí queda claro. ¿Sí coincidimos, Alejandra? Sí, profe, perfectamente bien. Ok. Ok, ahora bien, vámonos con la velocidad máxima. Ya tenemos velocidad máxima, aquí está, en cualquiera de las dos unidades, es correcto. Ahora nos vamos con KM. Ya tenemos ahora ya tienes, Donají, ya tienes la velocidad máxima en las unidades que tú trabajaste y tienes tu KM, tu pendiente, perdón. Ahora despeja, ya tienes velocidad máxima, ya tienes el valor de la pendiente, ahora despejamos KM. Recuerda que la pendiente es KM sobre velocidad máxima, entonces despejemos KM, por favor.
Ya está, me dio 9029. Creo que está raro, ¿verdad? Sí, Está raro. Revisa bien lo que estás haciendo, Donají. ¿Qué pasó, Guadalupe? bueno, que a mí me daba diferente. Me daba 2.25 por 10 a la menos 3. Sí, perdón, es que te voy a utilizar la velocidad máxima de Alejandra, el 0.5. Claro, por eso debemos ser muy cuidadosos con las unidades, ¿verdad? Donají. Otra vez, Manejando las... colócale sí, unidades, por favor. Colócale unidades, Donají, a esa KM para que sea congruente con tus unidades. Por favor, ponle tus unidades. En tu caso es molar. Ahora vuelve a calcular KM. Ahora con las unidades de milimolar, ahora sería 2.26 milimolar. Ese es el valor que debe tener aquellos que trabajaron en milimolar. La pendiente Decías, sigue Luis. siendo igual, ¿verdad? Con la gráfica. No, claro que no. La pendiente es la que obtuvo, por ejemplo, Alejandra. Aquí, pero simplemente convirtiendo las unidades que tú tienes, ya tienes el valor de 2.26 milimolar. No estoy usando la pendiente, solo estoy convirtiendo. ¿Coincidimos con ese valor de KM, Alejandra? Los que trabajaron en unidades de milimolar, ¿coinciden con ese valor de KM, Luis? Me da muy parecido, me da 2.31. Sí, es cuestión de la regresión lineal y cuántos decimales tomaron. Sí. ¿Ok? Sí, profe, me da parecido. Ok. Entonces, conclusión, ¿es posible manejar cambios de unidades? Sí. Lo que es mega súper importante es que cuando elaboren la tabla, por favor, coloquen unidades. Coloquen las unidades tanto en la tabla como en la gráfica. De otro modo, se va a prestar a grandes confusiones. Quisiera escuchar preguntas de las personas que ya terminaron su gráfica, de la forma en que calcularon KM y Bmax. Quiero ver manitas levantadas sobre alguna pregunta. Si no levantan la manita, supongo que todo está súper claro. Dime, Daniela. Profe, bueno, es que a mí no me quedó muy claro lo de la cuestión de las unidades para lo de KM, para la hora de sacar KM. Simplemente la obtienes acuérdate que la pendiente de una recta tiene unidades. La pendiente de una recta tiene unidades porque la pendiente proviene de Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. Por ejemplo, en el caso particular de Donají, las unidades de la pendiente son minutos sobre molar sobre 1 sobre molar. ¿De dónde saqué esas unidades? Simplemente respetando las unidades del eje de las X y del eje de las Y, porque repito, la pendiente de toda línea recta tiene las unidades a partir del concepto aquel de Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. Por ejemplo, en tu caso, ¿qué unidades utilizaste en Y? Micro. ¿En Y? Sí, las de micro, me parece. Te le digo. No sé, tú dime qué unidades, pero dame las completas, por favor. Las que venía la manejé justamente como venía en el problema. Solo que es que no sé qué tiene mi Office, mi Excel, que no me está graficando bien las gráficas, entonces como que no voy a la par. Entonces a la hora de graficar, lo está graficando medio raro mi tabla. Entonces ahorita lo voy a checar bien, por eso me confundí un poco. Como ya no chequé bien, estaba checando eso, ya no puse mucha atención en lo que estaba explicando. Daniela, Sí. quita la coordenada 00.
Eso me lo corrigió igual Janet. Sí, quita eso. Ok, gracias. Entonces ahorita lo checo. A ver, ojo con lo que acaba de comentar el compañero. Los valores de 0, 0 solamente aplican para la gráfica de Michaelis y Mendel. Por favor, aquí en ningún momento es correcto utilizar la ordenada al origen 0, 0. No. Aquí definitivamente no, porque en el momento que le sacamos inverso a un valor de 0, ya se hizo una aberración matemática. Solamente usamos el 0, 0 para la gráfica de Michaelis y Mendel. Para la gráfica de Lange-Overburg son inversos de los valores tal y como aparecen en la tabla. Ok, voy a checar eso porque eso no lo voy a tomar en cuenta. Entonces, pero acuérdense, esos son fundamentos de geometría analítica. Esos son fundamentos de sus cursos de geometría analítica. Ok, Inge, gracias. Dime, Alejandra. Sí, profe, era en cuestión de la KM. Es que se supone que según la ecuación de Lange-Overburg, dice que la KM está dentro de la pendiente, entonces el tratamiento, se le tiene que hacer un tratamiento al valor de la pendiente para obtener la KM, porque no es tal cual, ¿verdad? Claro. Okay. El valor de KM proviene de un despeje de la pendiente. Uh-huh. Ese despeje de la pendiente debe respetar las unidades de la pendiente, porque la pendiente que ustedes están obteniendo tiene unidades. Sí, ok. Y deben mostrar el análisis dimensional de esa pendiente. Claro que sí. Okay. Por ejemplo, y repito otra vez, en el caso de Donají, observen la gráfica de Donají. Donají, por ejemplo, tiene una pendiente cuyo valor ahí está bien indicado. Dice que la pendiente tiene un valor de 4.514.5. Ahora, ¿tiene unidades? Claro que tiene unidades. ¿Cuáles? Las que tiene Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. Y uno dice, ok, ¿y qué unidades tiene en Y? Donají. Bueno, Donají tiene unidades de molar sobre minuto en el eje de las Y. Y en el eje de las X tiene 1 sobre molar. Por lo tanto, cuando uno hace esa operación y hace extremo por extremo y medios por medios, debe obtener unidades. Esas unidades las debe utilizar Donají para que en el momento que despeje KM, utilice las unidades de la pendiente y utilice las unidades de la velocidad máxima y pueda entonces obtener las unidades de KM. ¿Sí estamos de acuerdo todos, por favor? O sea, las unidades de KM no aparecen por arte de magia, aparecen por un análisis dimensional. ¿Alguna otra pregunta, por favor? ¿Alguna otra pregunta, por favor? Chicos, chicas. Este tratamiento de Lange-Overburg, entonces, como ven, permite que el cálculo sea obtenido posterior a una regresión lineal. Uno preguntaría, ¿y cuál es el ajuste de los valores a la línea recta? Pues aquí lo pueden ver. Aquí nos está mostrando Daisy que la R cuadrada es de 0.9963. Entonces, el nivel de ajuste es casi de 1, es de 0.99. Esto nos está indicando entonces que los valores de la tabla
se ajustaron muy bien a la línea recta. Por lo tanto, los valores son confiables. Entonces, aquí llegamos a la conclusión de que la velocidad máxima de la reacción es de 0.5 micromolar sobre minuto. Cosa que la gráfica de Michaelis y Menden no nos lo podía confirmar. Sugeríamos que era 0.45. Ahora ya podemos confirmar que el valor de la velocidad máxima es 0.5. Y en consecuencia, la concentración de sustrato que requerimos para que la enzima trabaje a la mitad de la velocidad máxima son 2.26 milimolar. ¿Alguna pregunta, por favor? Lo último que acaba de decir, entonces la concentración máxima de sustrato para que se alcance la velocidad máxima es 2.26. No. La concentración de sustrato para que la enzima trabaje a la mitad de su velocidad máxima. Acuérdate de la deducción que hicimos. Sí. La Km representa la concentración de sustrato requerida para que la enzima trabaje a la mitad de su velocidad máxima. ¿Preguntas, por favor? Entonces, la gráfica de Langevin-Burke es la inversa, es el tratamiento inverso de la ecuación de Michaelis y Menden. Debe darse la inversa también a las unidades. Es muy importante para que de esa forma nosotros podamos utilizar los datos de la línea recta y obtener los valores de la velocidad máxima y de la Km. Ok, gracias por compartir, don Ají. Esto fue lo que hicimos. Exactamente este tratamiento fue el que le dimos a nuestros datos. Y por eso es muy importante que no olviden el concepto de lo que estamos haciendo. Lo que estamos haciendo es esta gráfica que estoy señalando en este momento, que estoy señalando con el apuntador, esta. Por lo tanto, la ordenada al origen debe tener unidades. La pendiente también debe tener unidades, para que de aquí podamos despejar la velocidad máxima y obtener las unidades. Luego este valor de velocidad máxima lo usamos en el valor de la pendiente para despejar Km. Y las unidades de Km provienen de ese despeje. Así que la gráfica que construimos es esta. Espero que el ejercicio les haya permitido identificar todos los detalles de este tratamiento. ¿Necesita alguien alguna aclaración? De mi parte, todo está claro, profe. Gracias. Ok, bueno. Profe. Bueno, Sí. solamente para aclarar, las unidades de Km van a ser las mismas unidades que en el caso del eje de las X, ¿verdad? Que sería milimolar, me parece. No. Acuérdate que la pendiente de una línea tiene unidades en función. Acuérdate ¿qué es la pendiente de una gráfica? La pendiente de una gráfica representa Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. Por lo tanto, la pendiente tiene unidades de Y2 menos Y1, o sea, las unidades de Y sobre las unidades de X. Ah, ya. Claro, y tú Sí. haces ese cociente de las unidades de Y sobre las unidades de X. Y haces, si es que fueran esas unidades, haces extremo por extremo, medios por medios, y ahí obtienes las unidades de la pendiente. Ok. Ah, ok.
Sí, está bien. Gracias, doctor. Me había confundido. Sí, Gracias. sí, ok. Ahora, como estamos observando, entonces, la gráfica de Michaelis y Menden tiene ventajas y desventajas, ¿verdad? Ok. La gráfica de Michaelis y Menden no permite encontrar el valor de Bmax debido a que toma un comportamiento asintótico al finalizar la gráfica de la hipérbola. Entonces, esto es el gran problema. Otro problema es que solo es válido cuando la concentración del sustrato es mucho mayor que la concentración de la enzima, ¿verdad? Para que nosotros pudiéramos observar una gráfica, una hipérbola así perfecta, necesitaríamos utilizar concentraciones de sustrato muy elevadas para que podamos observar el fenómeno de saturación de la enzima por el sustrato. La gráfica de Langevin-Burke permite obtener los valores de Bmax y Km de manera precisa. Ya lo acabamos de ver. La representación gráfica permite identificar Km y Bmax, pues obteniendo la ordenada al origen y obteniendo la pendiente. Es un método sencillo, ni siquiera requerimos de un software específico. Y la ventaja también es que queda bien separada la velocidad en el eje de las y el sustrato, la variable independiente, en el eje de las X. Es más fácil identificar todos los datos con la ecuación de Langevin-Burke. Definitivo. Definitivamente, esa es la gran aportación de Langevin-Burke a la gráfica de Michaelis y Menden. Aquí tenemos entonces el resumen de las dos gráficas. Aquí está la gráfica de Michaelis, una hipérbola. Ya vimos la dificultad de poder hallar con toda precisión, hallar velocidad máxima, es complicado. Esta es la ecuación. Esta es la de Langevin-Burke y esta es su ecuación. Transformamos una hipérbola en una línea recta. Muy bien. Enviaré ejercicios para que ustedes trabajen y puedan familiarizarse con este tipo de gráficas, ¿ok? Ahora vamos a entrar, bueno, antes, ¿alguna pregunta? Creo que ya todos terminaron sus gráficas. ¿Alguna pregunta más sobre estos tratamientos? No, profe, de mi parte no. Ok. Y entonces, por eso es que yo les envié, voy a hacer un paréntesis, por eso les envié un PDF que se llamaba Los Cuatro Mosqueteros, ¿no? Es un artículo bonito, así cotidiano, de divulgación, no es un artículo científico, es uno de divulgación muy interesante, pues que nos hace reflexionar y conocer un poquito más de estos interesantes trabajos que en su momento pues desarrollaron estos investigadores. No sé si alguien quiera comentar algo que le haya gustado de ese texto, antes de pasar a otros factores que afectan a la actividad de una enzima, porque ya hablaremos de pH, de temperatura. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Sí lo leyeron o no tuvieron oportunidad? A mí me gustó mucho que, aparte de las aportaciones científicas que da cada uno de los investigadores, también narra un poco de la historia. Y algo que me llamó mucho la atención es que la doctora Maud Menten fue la primera mujer en Canadá en terminar un doctorado. Es algo que me llamó mucho la atención. Y bueno, también, aparte de leer este artículo, tuve la oportunidad de ver la película de Madame Curie, la película que nos comentó. Ajá. Y haciendo
una comparación entre ellas dos, la verdad a mí me motivó mucho porque ellas en aquella época sufrieron mucho por el hecho de ser mujeres, porque como había mucho machismo en aquella época, más que ahora. Entonces ellas salieron adelante sin importar que estuvieran en un ambiente muy machista, un ambiente muy malo, y ellas Sí. pudieron salir adelante y pudieron tener aportaciones enormes a la ciencia. Entonces es algo que a mí me inspiró mucho para seguir adelante. Ay, qué bonito, qué padre, Alejandra. Gracias por compartir tu punto de vista. Sí, así es. A mí también me resulta muy interesante, ¿no? Porque pues no dejan de ser personas, ¿no? No dejan de ser personas como cualquiera y que cada uno tiene que afrontar diversos retos, ¿no? En el caso de la época de Leonor Michaelis, ¿no? Pues es una época en la que ella incluso tiene que abandonar su país, ¿no? Para poder trabajar y como pudieron leer, ella no solo trabajó en cuestiones de cinética microbiana, ella hizo varios aportes a la medicina. Y por el lado ¿cómo se llama? Micaeles, de Leona, pues era un hombre de color, ¿no? Y en esa época, pues todavía habían demasiados prejuicios, y eso también a él le fue bastante complicado, ¿no? Y fue por azares del destino, ¿no? Que se conocen y generan esto. La otra historia también es muy bonita, ¿no? La de Ingeborg Burke, es un maestro, es un mentor con su estudiante y juntos logran esta gran aportación. Entonces es muy interesante, muy interesante. Y bueno, y ellos son los pilares de la cinética enzimática. Como veremos más adelante, la gran aportación de Ingeborg Burke es que más adelante se puede demostrar que este tratamiento de la cinética a través de esta línea recta va a permitir identificar la inhibición. Las formas más eficientes de identificar diferentes inhibidores enzimáticos es utilizando la expresión de Ingeborg y Burke. Eso lo veremos un poquito más adelante cuando hablemos de inhibición enzimática. Entonces, retomando esto, estamos observando que a una catálisis enzimática le afecta muchísimo la concentración de los sustratos. La concentración del sustrato tiene un efecto importantísimo sobre la velocidad de la reacción. Y estamos nosotros en el entendido, pues, de que esto ocurre debido a ese reconocimiento que hay entre el sitio activo y el sustrato. Que cuando las moléculas de sustrato son demasiado abundantes, mucho mayor que la concentración de la enzima, podemos estar nosotros en el entendido que la enzima está trabajando a su velocidad máxima porque todas las moléculas de sustrato son mucho mayores que las moléculas de enzima y por lo tanto todas las enzimas están, decimos, saturadas por sustrato. A eso le llamamos saturación de la enzima por el sustrato. Ok. Ahora, resulta también que hay otros factores que afectan a la actividad enzimática. Otros factores que son también importantes de tomar en cuenta. Ok, y entonces vamos a empezar a recordar algo que también ya lo venimos conociendo desde nuestros cursos de bioquímica. Ok, ya comentamos hace un momento y el tema que hemos abordado es que la concentración del sustrato afecta a la velocidad de la reacción. La temperatura, decimos, wow, la temperatura, pues sí. Si la temperatura afecta a una reacción química, ya lo estudiamos hace unos temas, a través de la ecuación nosotros podemos, ¿se acuerdan ustedes, conocer la energía de activación y el factor de frecuencia? Ah, pues igual, qué interesante. Podemos calcular la energía de activación que requiere una enzima, ¿sí? A través de la ecuación de Arrhenius. ¿Podemos entender cómo la temperatura afecta a la velocidad de reacción? Claro que sí. La temperatura, acuérdense ustedes, otra vez, teoría de la colisión. Otra vez, teoría de la colisión. Claro que si nosotros agregamos calor al sistema, provocamos mayor energía cinética. Mayor energía cinética, pues obviamente mayor número de choques.
¿sí? ¿Esto entonces va a beneficiar a una reacción enzimática? Sí, hasta cierto punto, porque tendremos que recordar que las enzimas son proteínas. Y otra vez, las proteínas tienen una estructura en función de los enlaces que la mantienen en esa estructura. Si la temperatura aumenta hasta un nivel en el que esos enlaces empiezan a romperse, entonces la estructura de la enzima empieza a cambiar y esto puede entonces traer consigo cambios en el sitio activo. En consecuencia, resultará que a cierto nivel de temperatura, esta ya no va a ser benéfica, sino va a empezar a ser perjudicial. Esto entonces es muy interesante de ser analizado. Por otra parte, el pH. ¿El pH afectará la reacción de una enzima? Sí, por supuesto que sí. Otra vez, las proteínas, que son las enzimas, están constituidas por aminoácidos, por cofactores, que tienen un cierto grado de ionización y que por lo tanto el pH va a modificar ese grado de ionización, provocando que otra vez la estructura de las proteínas cambie. Y al cambiar la estructura, cambia la posición, la oportunidad de enlaces con el sustrato en el sitio activo y por lo consecuencia va a afectarlos. De este tema es el del que hablaremos el día de mañana. Aquí ya hablamos de la temperatura. Por favor, chicos, chicas, lean, busquen más información del pH, de los cofactores, ya comentábamos, ¿verdad? Y bueno, aquí hablamos del efecto del sustrato, es lo que estudiaron Leonor Michaelis y Maud Menden. Y luego hablaremos del efecto del pH, por favor, chicos, chicas, del efecto además del pH, de la temperatura, recordando estas teorías y recordando la ecuación de Arrhenius. Bueno, les estoy diciendo entonces, dándole la probadita de todo esto de lo que hablaremos la sesión próxima, el día de mañana, para que por favor ustedes pues tengan toda esta información presente. Yo subiré a una serie de ejercicios para que trabajen más lo de las gráficas de Michaelis y Menden y Langover y Burke. ¿Ok? Ok, profe, muchas gracias. Con esto nos quedamos. ¿Ya todo el mundo revisó su examen?